Eh, bueno, ayer habíamos visto lo que era la tabla periódica, me vuelvo un poquito para... Y habíamos analizado el radio atómico y los radios iónicos. Habíamos visto que los radios dependían de la carga nuclear efectiva que tuviera cada uno de los átomos y que iba a ir disminuyendo a medida que nosotros nos moviéramos a lo largo de un periodo. O sea, si nosotros vamos en periodo 2 del litio al flúor, el radio atómico va a ir disminuyendo cada vez más. Si comparábamos los radios atómicos con los radios iónicos, en el caso del catión, como el catión pierde todo un nivel, por ejemplo el litio, cuando queda como catión litio, pierde todo el nivel 2s1, entonces siempre el radio del catión va a ser menor al radio del átomo del cual proviene. En el caso de los aniones es exactamente lo contrario. El tamaño del anión va a ser siempre superior al tamaño del átomo del cual proviene, porque al ganar un electrón se produce una mayor repulsión entre los electrones y por ende el tamaño del átomo tiende a ser más grande. Entonces, después habíamos analizado también un poquito si nosotros teníamos un determinado átomo que podía tener dos estados de oxidación diferentes. Mientras más electrones perdieran, más chico iba a ser. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva siempre es la misma. En el caso, por ejemplo, habíamos analizado el caso del hierro, la cantidad de protones que tiene el hierro va a ser siempre la misma, y la cantidad de electrones son los que van a ir variando. Entonces, mientras más electrones pierda, más diferencia voy a tener entre los protones del núcleo al tener mayor carga nuclear efectiva y con mayor fuerza lo atraerán. Entonces, por ende, el átomo, en este caso el tamaño del ion, va a ser más chico. En base después a esto y a la ubicación en la tabla periódica, les comentaba también que cuáles eran las cargas que podían presentar cada uno de esos elementos. Si pertenecen al grupo 1, como tiene configuración NS1, el electrón que va a perder va a ser el electrón de su capa de valencia, entonces va a quedar siempre con una carga de +1. En el caso del grupo 2, va a tener como carga máxima +2. Los que pierde sería su nivel más externo, el NS2, y así sucesivamente. En el 3 tenemos NS2-NP1, entonces lo que va a perder van a ser esos 3 electrones, va a quedar con carga de +3. En el caso de los gases, en este caso los halógenos, es más factible que gane un electrón a que lo pierda. Entonces, la carga que va a presentar va a ser siempre -1, salvo todos los otros elementos, no el flúor, pero sí todos los otros elementos como cloro, bromo, yodo, etcétera, donde pueden presentar estados de oxidación positivo, y en este caso el estado máximo de oxidación del grupo 7 es justamente 7. Acuérdense que todos esos halógenos pueden tener estados de oxidación 1, 3, 5 y 7, siendo 7 obviamente su máximo estado de oxidación. En el caso del grupo del oxígeno, también puede ganar 2 electrones, entonces va a quedar con una carga de -2, y no el oxígeno, pero sí el resto de los elementos pueden tener como máximo estado de oxidación +6, porque pertenecen justamente al grupo 6. Lo mismo ocurre en el grupo del nitrógeno, donde el nitrógeno tiene NS2, NP3, entonces al ganar 3 electrones, quedaría con la configuración del gas noble y con una carga de -3. Pero pueden ellos tener un máximo estado de oxidación, como son del grupo 5, de +5.
Y ayer habíamos quedado en lo que era la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía que se necesita para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso y fundamentalmente que se encuentra en su estado fundamental o basal. Siempre las segundas energías de ionización son mayores que las primeras. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? Si nosotros tenemos un átomo eh, y que le hemos desprendido un electrón, el mismo análisis que hicimos recién cuando analizamos los radios va a quedar con una carga nuclear mayor cantidad de protones que los electrones que le queda, porque yo ya desprendí un electrón. Entonces, desprender un segundo electrón, la energía que yo le tendría que suministrar sería mucho más grande. Entonces, siempre la segunda energía de ionización es mayor que la primera. ¿Cómo se van desprendiendo los electrones? Se desprenden siempre los que tienen un mayor número cuántico principal, es decir, primero aquellos que tengan el N más alto. Ayer se acuerdan que yo les daba el ejemplo del hierro y del manganeso, cómo se desprendían y cómo las configuraciones, cómo quedaban. O sea, siempre se desprende. En el caso del hierro, al tener un nivel S, primero se van a perder los electrones del S y después recién los electrones del D. Cuando tienen igual N, se desprenden primero los de mayor valor de L. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el boro que tiene P, yo tengo S2P1, primero va a perder el electrón del nivel P, porque es el mayor valor cuando L vale 1. Y después recién los electrones que se encuentran en el nivel S. ¿Y qué influyen para la energía de ionización? El tamaño del átomo. Obviamente, si yo tengo un átomo muy chico, me va a ser muy difícil ionizarlo. La carga del núcleo, que esto también está relacionado con las energías de ionizaciones que les decía recién, de que la segunda energía de ionización siempre es mayor, porque depende de la carga que yo tengo en el núcleo. Voy a tener una mayor carga, mientras más vaya perdiendo, voy a tener más fuerza de atracción de los protones del núcleo. El tipo de electrón que se ioniza y cómo se apantallan las capas internas con respecto a ese electrón que vamos a ionizar. La manera de representarlo es la energía de ionización del átomo X que yo quiera ionizar, me daría el catión más un electrón, y esa sería la primera energía de ionización. La segunda energía de ionización es cuando yo ya ataco o lo formo a partir de un átomo, perdón, de un catión. Entonces obtendría un catión con carga más 2 más un electrón, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso del calcio, fíjense que al calcio, si yo le entrego una energía de 599 kilojoules, obtengo el calcio, el catión calcio más 1. Si a ese catión calcio más 1 le entrego 1145 kilojoules, voy a obtener el calcio más 2 más un electrón. Ahora fíjense una cosita importante. ¿Qué pasa en el litio? ¿Por qué se produce un salto energético tan grande desde la primera energía de ionización con respecto a la segunda energía de ionización? En el caso del litio, yo tengo solo un electrón en su capa de valencia, es decir, el 2s1, que cuando yo pierdo ese electrón, si yo quiero sacar un segundo electrón para formar el catión litio más 2, el electrón que estaría sacando se encontraría en un nivel 1s muy próximo al núcleo y que ya está completo y estable como gas noble. Entonces, al sacar un segundo electrón en el caso del litio, le tendría que suministrar muchísima energía y no es factible, o sea, no es estable que yo forme un litio más 2, por eso todos los cationes que conocemos del litio se encuentran en estado de oxidación más 1.
En el caso del berilio, el salto energético, fíjense que se produce acá, es decir, entre la segunda y la tercera energía de ionización. El litio, ¿qué configuración electrónica tiene? 1s2, 2s2. Es decir, la primera energía de ionización, yo saqué un electrón del nivel 2s. La segunda energía de ionización, yo saqué el otro electrón que se encontraba en el nivel 2s. Si yo quiero sacarle un tercer electrón al berilio, lo estaría sacando de una capa estable y ya de configuración electrónica similar a la del helio. Entonces se produce un salto energético mucho más grande. Exactamente lo mismo el análisis sería para el boro. La configuración del boro que es 3s2, 3p1, o sea, sacar 3 electrones, la energía sería relativamente baja, pero si yo quiero sacar un cuarto electrón, ese cuarto electrón ya lo estaría sacando de un nivel lleno, entonces el salto energético que se produce es considerable. En el caso del carbono, exactamente lo mismo, el carbono sería igual a esta configuración, con la diferencia que tendría 2p2, entonces los 4 electrones que yo saco en el caso del carbono serían los 4 que se encuentran en el último nivel, y si yo quiero sacar un quinto electrón, lo estaría haciendo de una capa llena. Bueno, no se lo explico de nuevo, pero exactamente lo mismo en el caso del nitrógeno. Lo mismo ocurriría si vamos al periodo 3, o sea, el salto energético donde se produciría. Este sería igual que el boro, o sea, yo tendría 3 electrones, entonces el salto energético se produciría en la cuarta energía de ionización. El silicio tiene igual que el carbono, entonces el salto energético se produciría sacar el quinto electrón. Ahora, fíjense también, si yo comparo en general la energía de ionización, si yo voy bajando, por ejemplo, del litio, del sodio, del potasio, fíjense que va disminuyendo. ¿Por qué creen ustedes, analícenlo un poquito, aunque no me lo puedan responder, por qué creen que va disminuyendo la energía de ionización a medida que yo voy descendiendo en la tabla periódica? Tiene que ver con la atracción que tienen los protones por los electrones del núcleo. Mientras yo voy descendiendo en la tabla periódica, ¿qué habíamos visto ayer? Que el átomo se va haciendo cada vez más grande. Al ir haciéndose cada vez más grande significa, como yo voy a sacar los electrones que se encuentran más alejados, más externos de la última capa, la atracción que sienten esos electrones por los protones del núcleo va a ir disminuyendo, porque yo cada vez me voy a ir alejando mucho más del núcleo. Entonces, a medida que yo voy descendiendo en la tabla, la energía de ionización va a ir disminuyendo. ¿Y qué pasa si yo comparo las primeras energías de ionización a medida que yo voy avanzando en un periodo? Es decir, voy del litio, berilio, boro, carbono. Fíjense que van a ir aumentando. ¿Por qué van a ir aumentando? Porque mientras yo más vaya aumentando mucho más la cantidad de electrones en ese átomo, la carga nuclear efectiva es mucho más grande, porque voy aumentando la cantidad de protones del núcleo. Todos, en ese caso, lo que les señalé recién, que serían del periodo 2, tienen o se encuentran apantallados solamente por los electrones del 1s. Entonces la carga nuclear es mucho más fuerte a medida que yo me voy avanzando en un periodo. Entonces me va a costar mucho más desprenderle un electrón. De hecho, por eso es que habíamos visto que los que tienen carga positiva, es decir, los que pueden desprender un protón, se encuentran en el periodo 1 y el periodo 2. Otra cosa que tenemos marcada acá es, dijimos, si nosotros avanzamos en un periodo, en general, va a ir aumentando. Pero ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? En el caso del berilio, tiene 899 kilojoules, mientras que el boro tiene 801, y después sí sigue aumentando. En el caso del magnesio,
y del aluminio, o sea, para los mismos periodos, pero para los mismos grupos, pero el periodo siguiente, es decir, el periodo 3, ocurre exactamente lo mismo. El magnesio tiene 738 y el aluminio 577, y de ahí en más sí sigue aumentando. ¿A qué creen que se debe eso? Si nosotros analizamos las configuraciones electrónicas, por ejemplo, el berilio tiene 1s2, 2s2, y el boro tiene 1s2, 2s2, 2p1. Desprenderle un electrón al boro, que se encuentra en la capa P, es más fácil que desprender un electrón, en el caso del berilio, que, que está su capa llena en el S. Entonces, en el caso del berilio ocurre esta disminución porque es más fácil desprender ese electrón que se encuentra en el nivel P que desaparear o desprender un electrón que se encuentra completo en el nivel 2S. En el caso del magnesio y el aluminio, pasa exactamente lo mismo. La configuración es exactamente la misma, con la única diferencia que yo acá voy a tener 3S2 y acá 3S2, 3P1 para el caso del aluminio, pero el análisis es exactamente el mismo. Es decir, en el nivel es más fácil sacar un electrón del 2P que sacar un electrón de la capa S que está completa. Entonces, si nosotros analizamos la tendencia general, vemos estas anomalías, que sería litio, berilio, boro que disminuye, de ahí sigue aumentando. Este otro salto energético que también disminuye, en lugar de seguir aumentando, se debe a un análisis similar. En el caso del oxígeno, que sería este punto, en el caso del oxígeno, tiene 2s2, 2p4, es decir, voy a tener un electrón en el nivel P, los 3 electrones en un sentido y uno de los otros, del otro electrón con el spin distinto. Entonces tendría de los 3 subniveles P, uno tendría 2 electrones y uno en cada uno de los otros electrones. Entonces es más fácil desprender ese electrón que se encuentra apareado y en un orbital semilleno que en este que se encuentran todos desapareados en cada uno en su orbital. Entonces, los saltos o las tendencias que no siguen la regla general sería el salto entre el berilio y el boro y entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, como tendencia general, la primera energía de ionización se incrementa a medida que yo avanzo en un periodo y se incrementa a medida que yo subo en un grupo o disminuye a medida que yo desciendo en un grupo. Ahora bien, la afinidad electrónica sería el concepto exactamente opuesto, es decir, es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado por un átomo en estado gaseoso para formar, en este caso, un anión. Entonces, las energías de ionización, por ejemplo, ¿cómo las representamos? Tenemos el átomo al que le sumamos un electrón y lo convierto en un anión. Por ejemplo, el flúor más un electrón que pasa a anión fluoruro. El oxígeno más un electrón que pasa a oxígeno. Y las energías de ionización son estas que las tienen representadas, los valores los tienen acá. De afinidad electrónica, ¿no? Sí, perdón, ¿qué dije? Me parece que ionización. Energía de ionización, perdón, afinidad electrónica. Está tomando electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros analizamos como tendencias generales
En el caso, y comparamos el caso del flúor con el cloro. En general, la afinidad electrónica aumenta, digamos, en este sentido, o sea, de abajo hacia arriba. Si nosotros comparamos flúor y cloro, fíjense que el flúor tiene menor afinidad electrónica que el cloro. ¿A qué asocian o por qué creen ustedes que puede ocurrir esto? En el caso del flúor, habíamos dicho de que es un átomo muy chiquitito, es el más chiquito de todos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Al ser un átomo tan chiquito y aceptar un electrón, se produce una mayor repulsión. Entonces, la afinidad electrónica, en este caso, es menor en el flúor que en el cloro. ¿Qué pasa con los gases nobles? En el caso de los gases nobles, como su capa de valencia ya se encuentra completa, los orbitales están todos completos, la afinidad electrónica sería negativa. ¿Por qué? Porque aceptar un electrón tendría que entregarle muchísima más energía que en el caso de los otros elementos de la tabla periódica. Cuando analizamos, digamos, afinidad electrónica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, en el caso de los halógenos, nosotros tenemos configuración electrónica NS2, NP5. Si toma un electrón, entonces esa afinidad electrónica, digamos, configuración, quedaría de capa llena. Entonces, el flúor en su estado de oxidación, ¿qué pensamos que podría ser? O sea, no podría tener otra carga que no sea -1. En el caso del oxígeno, nosotros tenemos configuración electrónica NS2, NP4, o sea que con 2 electrones obtiene la configuración electrónica del gas noble. Entonces quedaría con el oxígeno con carga de -2. ¿Cuál es la segunda energía de ionización del oxígeno? Menos 844 kilojoules por mol. ¿Y cómo analizamos nosotros o cuál sería la energía de ionización si el oxígeno atómico pasa a oxígeno -2? De 703 kilojoules por mol, o sea, la diferencia con lo que es la primera afinidad electrónica, es decir, cuando toma el primer electrón. En el caso de las afinidades electrónicas, la tendencia no es tan marcada y fluctúa mucho más, no es tan marcada como es en el caso de los radios atómicos o del radio iónico o inclusive de la energía de ionización. En el caso de la afinidad electrónica, fluctúa mucho más y hay que tener en cuenta muchos más factores para ir analizándolo. ¿Qué otro concepto que si bien lo vemos en tabla periódica, no es una propiedad del elemento en sí, sino que es una propiedad del enlace? El concepto de electronegatividad. ¿Qué dice el concepto este de electronegatividad? Que si yo tengo dos átomos que van a formar un enlace, la atracción, la electronegatividad mide la atracción de ese átomo para atraer hacia sí los electrones de otro compuesto cuando forman un enlace. Es un concepto que es relativo porque tiene que ver con el elemento que se va a unir o con el otro átomo con el que va a formar el enlace. Y esa diferencia de electronegatividades es sumamente importante para analizar, ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver enlace, para analizar qué tipo de enlace
va a formar. La electronegatividad aumenta en este sentido, es decir, desde los metales hacia los no metales, y aumenta de abajo hacia arriba. El elemento más electronegativo es el flúor. Entonces, las variaciones de electronegatividades, si tenemos en cuenta la tabla periódica por cada uno de los periodos, fíjense que va siempre aumentando a medida que yo voy avanzando en un periodo desde los metales hacia los no metales o desde los metales alcalinos hacia los halógenos. Y otra propiedad que también se analiza en la tabla periódica es las propiedades relacionadas de manera diagonal, es decir, estos elementos entre el segundo y el tercero tienen propiedades químicas similares, es decir, forman compuestos que tienen propiedades similares, la forma de óxidos, por ejemplo, que forman, el tipo de uniones que forman, tienen propiedades similares. A esto se conoce como relaciones diagonales. Simplemente son relaciones de químicas de la formación de compuestos. Y con respecto a eso, ya terminé enlace, ahora seguiría Nancy terminé tabla periódica y seguiría Nancy con enlace. Como se está ya por terminar, falta menos de un minuto, cuando nos conectemos creo que arrancas vos, Nancy, directamente.